hace muchos años, cuando estudiaba en la Universidad de Lima, comencé a participar de la parroquia, incluso fui catequista, fui encargado de un par de grupos de confirmación, y fue una alegría muy grande poder participar de la vida de la parroquia. Y bueno, también mis papás, Martín y Vera, son parroquianos de corazón. Ahora ellos no están más en Perú, pero acompañan todas las actividades por el Facebook. Entonces, me unen lazos de cariño, de afecto con todos ustedes, y por eso es una gran alegría poder compartir estas reflexiones. Entonces, el tema propuesto es: ¿qué significa esperar para un cristiano? Una meditación para el tiempo de Adviento. Yo, al preparar la reflexión, he un poco reformulado el título: La virtud de la esperanza y la forma cristiana de vivir. En el fondo es lo mismo, ¿no? Es decir, ¿qué tiene que ver la esperanza con nuestro ser cristianos? ¿Es algo central o es algo más o menos accesorio? Entonces yo voy a dividir mi exposición en 5 puntos. La primera es las virtudes y la formación. No es novedad que el vínculo entre la virtud y la vida cristiana no es algo que se pueda dar por descontado. Personalmente, siempre que hablo sobre la virtud, debo prevenirme de no ser malinterpretado. No se trata de proponer una especie de estoicismo, en el cual lo que prima es el esfuerzo humano sobre la gracia divina. Tampoco de reducir el mensaje del Evangelio a una nueva moral. Sin embargo, pienso que el Evangelio, que es mucho más que una moral, no excluye una moral, que se desprende de lo que el Señor Jesús nos ha enseñado con actos, gestos y palabras. La virtud, tema central de la ética, no es desechada por el cristianismo, sino totalmente transfigurada, transformada desde dentro, como consecuencia de la acción reconciliadora del Señor Jesús. Recientemente, en un encuentro de formación para los formadores del sodalicio, nuestro amigo el padre Máximo Serretti nos decía sobre el lugar de la virtud en la formación cristiana. Entre el extremo pagano, por el que todo se resuelve en la gestión de las virtudes naturales, el extremo por el que el orden de la gracia quita el terreno a las mismas y últimamente se pueden dejar de lado, y finalmente el que presenta la existencia de Cristo como una nueva aretología o moral, nos preguntamos si existe otro camino. Y la respuesta que él mismo da es positiva. Y dice: ¿qué pasa a través de las 3 virtudes teologales, las cuales poseen un fuerte arraigo en la vida del creyente del Antiguo Testamento y crecen y se desarrollan en el Nuevo Testamento en la forma cristiana de vivir? El bautismo es el sacramento de la fe. Por lo tanto, ofrecer en la formación, la enseñanza y favorecer el entendimiento vital y existencial de las 3 virtudes teologales significa proseguir de modo coherente un desarrollo importante de la economía sacramental misma. Esta observación me parece muy adecuada al iniciar esta exposición, ya que toda la vida de la parroquia y de sus miembros gira en torno a los sacramentos, cuya administración es señalada por la Iglesia como función principal del párroco. De los sacramentos en plural, pero de manera más fundamental aún, del sacramento, que es el mismo Cristo, recibimos todos los cristianos la vida, como los sarmientos de la vid, sin la cual no podemos dar fruto en nuestras vidas. Los invito a pensar en las virtudes y en los respectivos actos propios de cada una de ellas como esos frutos que los sarmientos dan, pero que en el fondo son
siempre de la vid. El padre Cerretti, además de señalar la importancia de una formación en la virtud de la fe en sus múltiples aspectos, recuerda que ellas deben ser presentadas no de manera separada, sino juntas, en relación, pues son inseparables una de la otra, y de toda separación nacen ciertas alteraciones y también ciertas perversiones, como al contrario, tenerlas rectamente unidas se convierte en fuente de esplendor y de fortalecimiento. Por lo tanto, hoy yo hablaré principalmente de la esperanza, pero son inevitables las referencias a la fe y la caridad. Número 2. Virtud moral y virtud teologal. La virtud moral, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, que son las 4 virtudes morales principales, de las cuales se desprenden como ramas principales las ramas secundarias, todas las demás virtudes morales. La virtud moral, entonces, hace que la persona humana asienta al valor moral. En último análisis, es la perfección de la libertad, en cuanto que por ella la persona se autodetermina, o sea, decide quién es, su carácter, su modo de ser, digamos así, moral, dispone de sí misma y se realiza como tal según la verdad de su ser. Pero la verdad de la persona está en su ser en Cristo, en su vivir en Cristo, dado que ella ha sido creada en vista de Él. Y por otra parte, solo el Espíritu puede introducirnos en este misterio de comunión y hacernos permanecer en Él. Solo el Espíritu nos hace morar en la verdad que es Cristo, camino hacia el Padre. Estas citas, que son del libro Vida en Cristo, del cardenal Caffarra, nos recuerdan que ser virtuoso en el fondo es ser un hombre o una mujer verdaderos. Es vivir de acuerdo con la verdad de mi ser. Pero nosotros sabemos por la fe que sin Cristo esa verdad está incompleta. Por lo tanto, ¿hacia dónde van estas citas? ¿No? Hacia aquello que dice la Gaudium et Spes 22, de que Cristo ilumina el misterio del hombre. Sin esa luz de Cristo, el misterio del hombre, nuestras vidas, son incomprensibles, ¿no? Entonces, por eso, las virtudes morales son, en un sentido, insuficientes, solamente ellas, ¿no? Entonces, estamos preparando el camino para hablar de las virtudes teologales. Por consiguiente, solo si el Espíritu nos dispone permanentemente a la realización de esta comunión con Dios en Cristo, la persona humana verdaderamente asentirá a su verdad, esto es, al valor moral. Estas disposiciones permanentes son las virtudes teologales, que son teologales por 3 motivos. Primero, porque su objeto es Dios. ¿En quién creemos? En Dios. ¿En quién esperamos? En Dios. ¿A quién amamos? A Dios, ¿no? Y a todas las demás criaturas en Dios. Entonces, por eso se llaman teologales, porque tienen a Dios por objeto, pero también porque no son virtudes que adquiramos por nuestro esfuerzo, sino que Dios las infunde en nuestro corazón. Finalmente son teologales también porque las conocemos solamente por la revelación, tanto en su existencia como en la necesidad que tenemos de ellas.
Entonces vamos a hablar un poco de la existencia y la necesidad de las virtudes teologales. El Espíritu Santo nos mueve de acuerdo con nuestro ser personal. Entonces, esto es lo que, digamos, las virtudes teologales son. El Espíritu Santo que nos mueve, pero no nos mueve como si fuéramos cosas, sino que nos mueve como personas, como seres capaces de autodeterminarse, de elegir o no el fin para el cual hemos sido creados y reconciliados en Cristo. El Espíritu Santo actúa, aquí uso una imagen bíblica, ¿no? Como una brisa suave, que nunca nos violenta, sino que ilumina nuestra inteligencia y fortalece nuestra voluntad, capacitándonos para adherirnos a ese fin y renunciar al pecado que conduce a la muerte, por más atractivo que ese pecado pueda parecer en ciertas circunstancias. Según la doctrina de la Iglesia, son 3 las virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad. La fe es la virtud que perfecciona nuestra inteligencia para que asintamos con ella todo lo que Dios nos ha revelado en Jesucristo para nuestra reconciliación. Este asentimiento se funda sobre la autoridad de Dios mismo. Los contenidos de la revelación no humillan a la razón, ni se oponen a ella. Su razonabilidad consiste en que no son irracionales, sino suprarracionales. Elevan la razón por encima de sí misma, le permiten trascender los límites del conocimiento puramente humano. El conocimiento de la fe es una participación que Dios nos hace del conocimiento que Él tiene de sí mismo. Este conocimiento, esta sabiduría, tiene un nombre: es el propio Cristo, el Verbo, la verdad que nos hace libres. Él se identifica totalmente con lo que anuncia. Las bienaventuranzas, que se encuentran en el centro de su enseñanza, son un retrato vivo de Él mismo y también de sus auténticos discípulos. Por eso el cristiano no es alguien que siga una ideología. El cristianismo no gira en torno a una idea, sino que su esencia es una persona, Jesucristo. En Él Dios se ha hecho cercano, cognoscible, no con un conocimiento puramente humano, sino por la fe, que ilumina nuestra razón. Conocer algo es de alguna forma ya estar unido a ese algo. Por el conocimiento, las cosas están presentes en nuestra mente de una manera inmaterial, invisible. Por la fe nosotros ya estamos de alguna forma unidos con quien por ella conocemos. Dios, comunión de amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La fe que hemos recibido en nuestro bautismo, como una semilla, contiene en potencia el reino de los cielos. La participación en la comunión eterna, ¿no? Y aquí uso una parte de un poema de Vallejo, quien intuitivamente decía: desayunados todos en una mañana eterna. Entonces, por la fe, ya en nosotros está la semilla de esa mañana eterna. Esta unión plena con Dios y los bienaventurados, hacia la que caminamos, ya está presente en nosotros misteriosamente. Ya va creciendo, dinamizándose conforme vamos madurando en nuestro ser cristianos. Es la caridad, esa de la que habla San Pablo en su cántico, la única que al final quedará, la que, como causa final, va jaloneando todo el proceso de maduración que comienza por la fe. En la fe ya está la caridad trabajando, pues cuando conocemos ya nos unimos de alguna forma con el objeto conocido. Pero este tipo de unión es siempre insuficiente, imperfecta. Y esta insuficiencia es la que nos motiva a caminar hacia esa unión plena, perfecta, completa.
Entonces, ya vamos llegando a nuestro tema, que es la esperanza. Pensemos en Juan y Andrés, los dos primeros discípulos de Jesús. En aquel día en que Juan Bautista señaló a Jesús como el Cordero de Dios, ellos lo conocieron de lejos, lo iban siguiendo a cierta distancia, porque confiaban en el testimonio del Bautista. Pero cuando Jesús se voltea y les pregunta qué buscan, ¿qué es lo que ellos responden? Responden con otra pregunta, ¿no? Dicen, Señor, ¿dónde vives? Y dice la Escritura que se quedaron con él, ¿no? Fueron hasta su casa y se quedaron con él en su casa hasta entrada la tarde, ¿no? Creo que este movimiento resume lo que es la vida cristiana, un avanzar desde la fe hasta la caridad, pero desde el comienzo es la caridad la que nos conquista a través de la fe, la que nos mueve a una intimidad cada vez más cálida e intensa con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por la fe nosotros ya sabemos, saboreamos en Cristo nuestra filiación. Sin embargo, en esta vida son muchos los desafíos y pruebas que enfrentaremos. Seremos también tentados por el enemigo de nuestra naturaleza humana y de nuestra filiación divina. El Padre nunca nos tienta, pero permite la tentación. El Padre sí que nos prueba. Allí sí, Él es el que nos prueba, para que crezcamos y para que nuestros corazones se purifiquen, para que la semilla recibida en el bautismo crezca. Nuestro pequeño árbol necesita ser constantemente podado, y es eso lo que el Padre bueno hace por medio de las pruebas. Para usar una metáfora metalúrgica que está en la Biblia, la prueba es como un crisol en el cual el metal se purifica. Nuestra fe se purifica, para que no se quede atrofiada, sino para que continúe madurando hacia la caridad. La esperanza es precisamente esa virtud teologal por la cual nuestra fe no desaparece ante las dificultades, sino que crece aún más en medio de las pruebas de la vida. Incluso cuando nos caemos, cuando cedemos a la tentación, la esperanza nos permite levantarnos y sacar fruto también de esos aparentes retrocesos. Ella nos capacita a actos de verdadero y humilde arrepentimiento filial que nos llevan misteriosamente más cerca del corazón del Padre de lo que estábamos antes de la caída. Decía el poeta francés Péguy que nada sorprende más a Dios que la esperanza, esa niñita de nada ante la cual tiemblan principados. Le sorprende a Dios esa llamita frágil que se mantiene encendida en medio de los vientos huracanados. Es un lenguaje poético, pues sabemos que entre las virtudes teologales es la caridad la que se lleva la palma, aquella por la cual nos unimos de manera íntima, real, a Dios y a nuestros hermanos. Es la virtud por la cual nos, entre comillas, amorizamos totalmente, dejando que sea el mismo Dios el que ame en nosotros a todas sus criaturas, cada una de acuerdo con su dignidad. Pero esta imagen poética de Péguy nos ayuda a ver, desde un ángulo particular, el gran valor y belleza de la esperanza. Entonces, hasta aquí hice una exposición de lo que son las tres virtudes teologales y la conexión que existe entre ellas. Ahora veamos la conexión entre las virtudes morales y las teologales. Las morales, esas cuatro de las que hablé al inicio: prudencia, justicia, fortaleza y templanza, y las teologales: fe, esperanza y caridad. El camino de la virtud es el camino de un vivir cada vez más enraizados en nuestra propia verdad. Dar al otro lo que es suyo en toda circunstancia, esto es la justicia, incluso cuando ello se vuelve arduo, difícil, exigente, esto es fortaleza,
o cuando ello va contra los impulsos más intensos de nuestra sensibilidad, y esto es la templanza, es asumir la tarea de ser persona, hombre o mujer. Sin embargo, ¿no es muy imperfecta la prudencia que desconoce que ese otro al que le debo lo suyo ha sido creado por Dios a su imagen y semejanza, y que en Cristo ha sido hecho hijo de Dios? Ese otro y yo mismo, llamado a amarlo como mi hermano. Y si la prudencia es, como decían los antiguos, la cochera, o sea, el que dirige el coche, ¿no? El auriga de las demás virtudes morales, ¿no serán todas ellas imperfectas si se encuentran privadas de ese conocimiento que solo se obtiene por la fe? ¿No se encuentra todo el camino del hombre en serio peligro cuando le falte esa luz? Ya decía el Concilio Vaticano II en la Gaudium et Spes que el misterio del hombre solo se ilumina con el misterio del Verbo encarnado. Sin la fe, la esperanza y la caridad, las virtudes morales son virtudes de manera muy imperfecta. Están privadas de su forma y de su finalidad. Son, y cuán a menudo vemos eso hoy, meras técnicas para vivir bien, para estar tranquilo en el fondo con uno mismo. Pero, cuando están enraizadas en la fe, esperanza y sobre todo en la caridad, ellas se ponen instrumentalmente al servicio de una existencia filial, en Cristo por el Espíritu. Por la acción del Espíritu en nuestros corazones, nosotros podemos decir Abba Padre, no solo con nuestras palabras, sino con nuestros actos, con todo nuestro existir. Nuestra prudencia, justicia, fortaleza y templanza son transfiguradas en virtudes de hijos y no de siervos. Y esto nos libra del envanecimiento, pues sabemos, como lo sabe el Hijo pródigo en el abrazo del Padre, que no merecemos ni siquiera ser llamados siervos. Y sin embargo, el Padre nos ha regalado la condición de hijos, al precio de la sangre de su primogénito, que vino al mundo para rescatarnos del pecado y de la muerte. Cualquier aretología, cualquier tratado o discurso sobre las virtudes que haga abstracción de este dato fundamental está condenada al fracaso. Sobre la conexión entre las virtudes teologales. Ya hemos hablado un poco de este asunto, pero no está de más insistir en él, buscando redondear lo que hemos dicho. Estamos mal acostumbrados a considerar los actos de fe como algo subjetivo, como una convicción más o menos fuerte que se traduce más o menos en los diversos ámbitos en los cuales nos movemos, conforme más o menos coherentes seamos. El Papa Benedicto XVI nos enseñaba en su encíclica Spe Salvi que esta visión nace de una mala traducción de la palabra fe y de su traducción que nos proporciona la carta a los hebreos. La traducción que parece haber prevalecido es la de Lutero, quien tradujo hipóstasis, el término griego original, por certeza. La traducción correcta, sobre la cual reflexiona Santo Tomás en su tratado sobre la fe, es la de substancia. La fe no es la certeza, sino la substancia de las cosas que no se ven. Salimos con la traducción de Tomás, repropuesta por el Papa Benedicto, del ámbito de lo puramente subjetivo e ingresamos al ámbito de lo real. En el bautismo, sacramento de la fe, hemos recibido algo substancial, hemos recibido la vida divina, la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se ha iniciado en el día maravilloso de nuestro bautismo una historia de amor con las tres personas de la Santísima Trinidad. Toda ascesis, todo trabajo en las virtudes, solo puede ser rectamente entendido como un custodiar lo recibido en el bautismo, haciéndolo crecer o madurar, cooperando con la acción de Dios en nuestras vidas. Esto es así con las virtudes morales, pero mucho más en el caso de las teologales. Antonio Royo Marín, teólogo dominico,
usaba una metáfora que me parece muy instructiva. Decía que las más de 50 virtudes identificadas por Santo Tomás, seguramente hoy podríamos identificar más, eran como las teclas de un piano, y que nosotros somos pésimos pianistas. Tocamos muy mal estas teclas. Dios, en cambio, es un excelente pianista. Vivir la virtud, crecer en ella, es aprender a tocar con Dios, dejando que Él lleve la batuta y marque el ritmo. Tocar a 4 manos con Él, con mis 2 manos y con las 2 del Padre, que son el Hijo y el Espíritu Santo. Las virtudes teologales, explica Rollo Marín, son como 3 teclas que solo Dios sabe tocar. Y si ya en el caso de las demás teclas, que son las virtudes morales, sin Dios somos pésimos, en el caso de estas 3 hacemos un total ridículo. Es lo que le pasa al hombre cuando se quiere poner en el lugar de Dios. La fe es, pues, esta semilla que hemos recibido, esta substancia en nuestro bautismo. Por ella existe ya en nosotros eso que esperamos, eso que he llamado, siguiendo a Vallejo, una mañana eterna, en la cual estaremos todos desayunados. Cada uno puede imaginarse el desayuno más rico posible. Nosotros que somos peruanos, en eso nadie nos gana, ¿no? Y multiplicarlo al infinito para hacernos una pálida idea de lo que será esa comunión eterna de amor en el cielo. Existe el cielo en nosotros, eso que no vemos, porque lo conocemos por la fe. La esperanza es justamente la virtud que nos mantiene en camino, que nos salva de perder la fe en medio de las pruebas y tentaciones de esta vida. Es la virtud de las vírgenes prudentes, por la cual sus lámparas no se apagan, y en eso la prudencia es instrumental de la esperanza, pues la esperanza se plasma prudente y justa al comprar y guardar el aceite. En la fe y en la esperanza, como dije hace un rato, es la caridad la que trabaja y jalonea, como fin y cumplimiento de todo el proceso, como el árbol frondoso que es y será la Iglesia en el fin de los tiempos. La caridad es por eso, y así nos lo enseña Santo Tomás, la raíz de la fe y de la esperanza, su causa formal y final, y al serlo de las otras 2 virtudes teologales, lo es también de todas las morales. La caridad, el amor teologal, es pues el alma de toda la vida moral de la persona humana. Por eso puede decir San Pablo que si no tengo amor, no soy nada. Una moral sin caridad es como un cuerpo sin alma, o como decía el Señor Jesús a los fariseos, un sepulcro blanqueado, por fuera muy bonito, pero por dentro todo podrido. Resumiendo, si bien es cierto desde un enfoque genético podríamos decir que todo comienza por la fe que madura y crece en la esperanza y se realiza y completa en la caridad, fin de todo el proceso, desde el punto de vista de la perfección y del ser, es la caridad la causa de la fe y de la esperanza, su raíz, y de todas las demás virtudes, pues ella está presente desde el comienzo, seminalmente, guiando todo el proceso hacia su fin glorioso en la patria celestial. La fe y la esperanza son en realidad la misma caridad trabajando ya en el corazón humano, enraizándose cada vez más en nuestro ser. Al final, cuando hayan cumplido su cometido, ellas dejarán de existir y quedará solo la caridad. En esta vida es por ellas que el amor va creciendo en nosotros, en la forma de un conocimiento, la fe, que se hace cada vez más íntimo y amoroso, caridad, conforme persevera y se hace más maduro en medio de las pruebas y tentaciones, esperanza. Entonces, después de haber expuesto la relación que existe entre las virtudes teologales y de las virtudes teologales con las virtudes morales, voy a hablar ahora sí específicamente de la virtud de la esperanza, una virtud para hoy.
La idea de esta parte la he sacado del libro Las virtudes fundamentales de Joseph Pieper, cuya lectura recomiendo a todos ustedes, es uno de mis libros favoritos. Son 7 capítulos, cada capítulo trata una de las virtudes, sea una de las 3 teologales o una de las 4 cardenales, ¿no? En el capítulo sobre la esperanza, Pieper nos dice que el acto de esperar es propio del status viatoris del ser humano. Status viatoris, entonces es el estado del viador, ¿no? De ser viador. Es decir, del saberse, no teóricamente, sino de manera vivencial, alguien que todavía no ha alcanzado la meta, que se encuentra en camino. Este estar en camino implica en cada momento la posibilidad del retroceso, del pecado, del alejamiento de Dios. Se trata de una posibilidad permitida por Dios, debido a que cancelarla implicaría necesariamente también cancelar la posibilidad del acto bueno, que es, por definición, libremente elegido. El acto bueno es este paso hacia adelante, un acercarse objetivo a la felicidad auténtica que se encuentra en Dios, en la participación eterna y definitiva en la comunión divina de amor. Estas dos posibilidades, una positiva y otra negativa, terminan con la muerte. Hasta la muerte podremos retroceder o avanzar, dar pasos en falso, corregirnos e incluso dar grandes saltos, cuando nos acogemos a la misericordia de Dios y nos abrimos cada vez más a su amor transformador en nuestras vidas. Cuando morimos, todo lo que hicimos en esta vida asume un carácter definitivo y eterno, que no podrá ya cambiarse. Por eso, la esperanza es una virtud para hoy, para esta vida, y no es más necesaria después de la muerte. Como dice San Pablo, solo restará en la otra vida la caridad. Desaparecerán la fe y la esperanza, pues veremos a Dios cara a cara. Cuando decimos pues que la esperanza es una virtud para hoy, no estamos hablando del hoy de las noticias del periódico, sino de nuestra condición de seres en camino hacia el encuentro definitivo con Dios, con nuestro Padre. Es hoy presente con respecto a la eternidad. O sea, es una virtud para la temporalidad que caracteriza a la vida terrena del hombre y de la mujer. Pero la vida humana no es solo vida temporal. Entonces, por eso, cuando se acaba la temporalidad de la vida humana, se acaba la esperanza. Entonces, de este hoy yo estoy hablando. Solamente puede esperar entonces quien se encuentra y se sabe en camino, quien no ha alcanzado o logrado la meta aún, quien peregrina en el tiempo, en la temporalidad que no agota la vida humana, pues ella se encuentra proyectada hacia la eternidad. Número 4. La esperanza, una virtud cristiana. Entonces la esperanza no es solo una virtud para hoy, sino que es una virtud específicamente cristiana. Voy a explicar por qué. La esperanza, para ser verdaderamente virtud, tiene que ser teologal. Cuando carece del fundamento de la fe, la esperanza es una actitud natural, vital, propia de un hombre y una mujer sanos. Es decir, levantarse en la mañana con entusiasmo, abrir la ventana, respirar el aire puro o más o menos puro, depende de donde uno viva, y recomenzar nuevamente, esperando que todo saldrá bien. Sin embargo, esto no puede considerarse aún virtud. En primer lugar, porque este impulso natural a esperar, entre comillas, propio del hombre y de la mujer sanos, requiere siempre de una moderación que le es proporcionada por las virtudes de la magnanimidad y de la humildad. Magnanimidad quiere decir alma grande, generosa, por oposición a la mediocridad y a la mezquindad, al egoísmo que nos repliega sobre nosotros mismos.
Aquí me acordaba, al preparar la charla, de una tira cómica de Mafalda. Hay un personaje que se llama Miguelito, y Miguelito en una de las historias está sentado ahí sin hacer nada, y varios amiguitos pasan y le preguntan, ¿qué estás haciendo, Miguelito? Y Miguelito dice, estoy esperando algo de la vida, ¿no? Entonces, después de que algunos personajes pasan y se van, y lo dejan allí esperando algo de la vida, resulta que un árbol estaba arriba y cae una hoja enfrente, y Miguelito, mirando la hoja, se molesta y le dice a la vida, ¿no? Tacaña, ¿no? Lo cual es muy gracioso. Pero justamente por eso es que es necesaria la magnanimidad como un corrector de la esperanza vital, porque esperar de verdad requiere una actitud generosa de salir, de buscar, ¿no? De entregarse, y no quedarse esperando, ¿no? Que todo le va a llegar a uno fácil, ¿no? Por otro lado, la esperanza natural también es perfeccionada por la humildad, virtud que nos conecta con nuestro ser criaturas, con nuestras luces y sombras, fragilidades y talentos. Humildad viene de humus, tierra, y es la virtud que nos mantiene justamente con los pies en la tierra. Estas dos virtudes, la magnanimidad y la humildad, disponen nuestro terreno, nuestro impulso natural humano a esperar, para recibir el don de la esperanza teologal. Esta sí, verdaderamente una virtud. Pongo un ejemplo del mundo académico que me es familiar. Es bueno esperar que al final del semestre obtendremos una buena nota. Levantarse contento y animado. No desanimarse porque en el primero o segundo parcial nos fue mal y nos jalaron. Pero si al tercer parcial sigo contento y animado y no hago nada para solucionar la situación, entonces esa esperanza vital no solo no me está ayudando a avanzar, sino que me está haciendo un obstáculo, pues me hace quedarme en mi zona de confort. No me deja tomar medidas más drásticas, estudiar más tiempo, buscar a un colega que me explique, o libros recomendados por el profesor, etc. Es un ejemplo que puede servirnos de metáfora para la vida humana en general, para nuestro status viatoris de seres en el tiempo, en camino hacia la eternidad, hacia el encuentro cara a cara con Dios. Esperar en la propia salvación, en que un día entraremos definitivamente en el reino de Dios, en la comunión eterna de amor, es solamente virtuoso cuando se fundamenta no en nuestras fuerzas humanas, sino en la gracia de Dios. Esta gracia de la que hablamos no es una fuerza impersonal, sino que tiene un nombre, Cristo. Solamente en Cristo, por Cristo y de Cristo podemos esperar nuestra salvación. Cristo es el fundamento de nuestra esperanza, porque al encarnarse ha vencido a los dos enemigos que humanamente, con nuestras solas fuerzas, jamás podríamos vencer, el pecado y la muerte. Pero además, Él ha sido enviado no solo para vencer esos dos enemigos, sino para que seamos hijos de Dios. Esperar vencer solo humanamente el pecado y la muerte, o que por propias fuerzas uno se puede divinizar, ser como un Dios, es locura, falta de contacto con la realidad. En Cristo, sin embargo, todo esto ya nos ha sido dado antes incluso de que lo pidamos. Esto quiere decir San Pablo a los romanos cuando escribe, en la esperanza somos salvos. A esa esperanza se refiere la carta a los hebreos cuando afirma, haciéndonos a la esperanza propuesta que nosotros tenemos como segura y sólida ancla de nuestra alma, y que penetra hasta más allá del velo, a donde entró por nosotros como precursor Jesús. Finalmente, número 5, la virtud de la esperanza y el tiempo de Adviento. La oración ha sido señalada por el Papa Benedicto XVI en su carta encíclica Spe Salvi como uno de los lugares para aprender y practicar la esperanza. Es mi invitación para cada uno de ustedes. Rezar con la Iglesia, aprender de ella en la liturgia, a esperar al Señor que viene. Él ha querido hacerse, por nuestra salvación, también un peregrino, compartir nuestro status viatoris por 33 años.
Sacramentalmente, cada día lo hace de nuevo, viene de nuevo en la Eucaristía y espera que le abramos la puerta. Nunca desiste de nosotros, siempre nos ofrece oportunidades para adentrarnos en la comunión con Él. El Adviento también es una preparación para la segunda venida del Señor, al fin de los tiempos. Probablemente para nosotros ese día será el de nuestra muerte natural. Por eso es importante estar siempre preparados, hacer la memoria de nuestra muerte, recordar, como decía San Agustín, que el perdón de Dios lo tenemos siempre garantizado, pero el mañana no. Por eso, no dejemos para mañana lo que sabemos que tenemos que hacer hoy. Una sugerencia para la oración tomada de Santo Tomás. Dice el Aquinate: así como nuestro Salvador ha obrado y realizado en nosotros la fe, fue asimismo saludable que nos introdujera también en la esperanza viva, enseñándonos la oración con que más comúnmente nuestra esperanza viva se alza hasta Dios. Entonces, el Padre Nuestro, como una oración que nos enseña a esperar, incluso porque en ella el Señor Jesús, en las diversas peticiones, nos muestra qué es lo que realmente nosotros tenemos que esperar. Tenemos que pedir, pero con esperanza, porque sabemos que Dios es nuestro Padre y nos lo va a dar. No me puedo extender en todas las peticiones, hablaré brevemente de una o dos. Ya en la primera palabra de la oración expresamos nuestra esperanza, pues nos reconocemos hijos de Dios Padre en Jesucristo. Él nos ha creado por amor, a su imagen y semejanza, y quiere que todos nos salvemos. Esperamos la venida de su reino. Sabemos que este reino ya ha comenzado y crece en los corazones como una semilla de mostaza. Ha venido ya con la encarnación del Verbo y sigue viniendo en cada Eucaristía y vendrá definitivamente en el fin de los tiempos. Viene también este reino cuando cada uno de nosotros abre su corazón al Espíritu Santo para que por su acción el Padre forme en cada uno de nosotros la imagen de su Hijo. Pidamos la intercesión de María, la Inmaculada Concepción y la Madre de la Iglesia, para que nuestros corazones llenos de fe, esperanza y caridad caminen con seguridad a la meta de nuestras vidas y para que participemos ya desde hoy del misterio del amor divino, el Padre, el Hijo, que se aman en el Espíritu Santo. Muchas gracias por su atención. Ahora habrá un espacio para algunas preguntas que trataré de responder de la mejor manera posible. Aprovecho para desearles a todos un feliz Adviento, una feliz preparación para la Navidad. Chao.
Bueno, ahora hay un espacio para preguntas. Las pueden escribir aquí en los comentarios. Varios están pasando mensajes de saludos. Alguien aquí pregunta si las virtudes que mencioné son los dones del Espíritu Santo. No, no son los dones. Los dones del Espíritu Santo son 7 y los dones complementan a las virtudes, ¿no? Las virtudes teologales, que son la fe, esperanza y caridad, las 4 virtudes cardinales, que son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Los dones del Espíritu Santo en realidad son un complemento que Dios nos da. Lo que se acostumbra a decir es que en las virtudes teologales es Dios que se adapta a nosotros, y en el caso de los dones del Espíritu Santo, es Dios que nos adapta a Él, ¿no? Que nos torna aptos a Él. Los 7 dones del Espíritu Santo, que son los que tradicionalmente recibimos en la confirmación, ¿no? Aquellos 7, ¿no? La piedad, el temor de Dios, la sabiduría, la ciencia, el entendimiento, el consejo, ¿no? Estos dones perfeccionan cada una de las virtudes, ¿no? Entonces, sí, esa sería la respuesta a esa pregunta. Vamos a ver. Diferencia entre, a ver, dicen, ¿no? Hay una relación directa entre ética y religión. Mis hijos adolescentes a veces discuten de ese tema. Bueno, sí, como yo dije en mi charla, lo dije en algún momento, no debemos reducir el cristianismo a una moral o a una ética, porque es mucho más que eso, ¿no? En primer lugar es el encuentro con Cristo, ¿no? El encuentro con el Señor que viene a salvarnos, ¿no? Eso obviamente tiene consecuencias en la manera como nosotros actuamos. Entonces ahí entra la dimensión ética de la vida cristiana. Diferencia entre virtudes espirituales y morales. No me quedó muy claro. La diferencia fundamental entre las virtudes, en realidad no son espirituales, teologales y las morales, es que las teologales son infundidas por Dios en nuestro corazón. Es decir, son actos que de ninguna forma podríamos realizar, los actos propios de estas virtudes, con nuestras solas fuerzas, ¿no? Entonces, yo puse el ejemplo del piano y de las teclas de ese piano que solamente Dios sabe tocar, que son justamente las 3 virtudes teologales. Por ejemplo, la caridad, que es la más alta de todas las virtudes teologales, que es amar al hermano como Dios lo ama, como Cristo lo ama. Bueno, eso para nosotros es imposible, a no ser que sea el mismo Dios el que ame al hermano en nosotros. Y esto es la caridad, ¿no? Entonces, pretender amar como Dios nos ama a los demás con las propias fuerzas es imposible, ¿no? Es una tarea imposible.
En cambio, las otras virtudes, las morales, son virtudes que sí están al alcance del ser humano de una forma más o menos imperfecta, ¿no? Igual necesitamos de la gracia de Dios para las virtudes morales, pero son virtudes que no son como las teologales, ¿no? Que Dios realmente realiza en nosotros y que tienen por objeto a Dios y que son solamente cognoscibles también por la revelación, ¿no? Las virtudes morales ya desde antes del cristianismo eran conocidas, ¿no? Entonces, sí, de eso también hablé un poquito, pero quizás fue muy de pasadita, ¿no? ¿Crees que este Adviento debe ser distinto? Sí, yo creo que siempre debemos considerar que el Señor viene en la situación concreta en que nos encontramos, ¿no? Y este Adviento nos encuentra, pues, en una situación muy particular a nivel mundial, el tema de la pandemia, el tema de los problemas, en concreto en Perú. Yo sé que la situación está muy complicada, ¿no? Yo no estoy en Perú, estoy transmitiendo desde Italia, pero en general es una situación que nos ha tocado de una forma muy fuerte, y yo sí creo que el Señor siempre sale a nuestro encuentro de una forma muy encarnada, ¿no? Dándonos sí, confortándonos, dándonos luces por medio de su palabra, ¿no? De la iglesia, en la situación en que nos encontramos, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, es distinto, ¿no? El Adviento es distinto y nuestra relación con Dios tiene que ser siempre así, ¿no? Dinámica, no algo así estático, porque, como he tratado de mencionar, somos seres que están en camino. Nuestra vida es un constante, pues, flujo, movimiento, situaciones cambiantes, pero en medio de todas ellas el Señor está presente. Y eso es, ¿no? En el fondo, vivir el Adviento, ¿no? Acoger al Señor que viene a nuestro encuentro en las diferentes situaciones de nuestra vida. ¿Cómo relacionamos la llegada del nacimiento de Jesús con persecuciones, etcétera? Creo que es etcétera. A la celebración consiguiente de la Navidad. Bueno, yo dije que una de las características de esta existencia temporal en el tiempo es que estamos sometidos a pruebas, ¿no? Y las persecuciones son parte de esa prueba, y que Dios permite misteriosamente estas persecuciones y estas pruebas, porque de alguna forma ellas nos están educando, nos están llevando a adherirnos más a Él, a confiar más en Él, ¿no? A madurar, de repente a desapegarnos de ciertas cosas. Entonces, de alguna forma eso nos ayuda a estar también más atentos a lo esencial, ¿no? Y creo que así podemos entender un poco mejor, ¿no? Las dificultades por las que pasamos, ¿no? Recordemos que la primera Navidad, que fue cuando Jesús nació, pues María y José también pasaron por muchas dificultades, ¿no? Sin embargo, estuvieron preparados, ¿no? Para recibir a Jesús. Entonces, creo que eso es lo que la Iglesia nos enseña también a hacer. No digo que sea fácil, pero tener ese espacio en nuestro corazón para recibir al Señor que viene, por más que las situaciones sean
difíciles y complicadas, ¿no? ¿Podemos decir que las virtudes cardinales se hacen plenas y se sustentan en las teologales? Exactamente, eso es lo que he querido mostrar, que en el fondo toda virtud, si no tiene a la caridad como raíz, ¿no? Ya que la caridad es la raíz también de las otras virtudes teologales y consecuentemente de las cardinales, si no es el amor lo que está como en el alma de toda la vida ética de la persona, es como sí, como lo que decía Jesús de los fariseos, ¿no? Recordemos que los fariseos eran muy celosos, ¿no? De tener una cierta excelencia religiosa, de cumplir con las normas, y por afuera parecían personas muy correctas, ¿no? Pero Jesús siempre les llamaba la atención a esto, ¿no? Ustedes están más preocupados en cumplir normas que en ver al hermano que está necesitado, que está enfermo o que está arrepentido y necesita que lo perdonen. Entonces, eso es justamente una especie de ética sin alma, ¿no? Entonces, cuando las virtudes se vuelven una búsqueda de la perfección puramente humana, pero sin amor, es muy problemático, ¿no? Sí, uno se va volviendo como que un robot, ¿no? Va perdiendo su humanidad. Entonces ya decía Chesterton, un pensador católico del siglo XX, que cuando al hombre se le quita lo sobrenatural, no queda ni siquiera lo natural, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que él quería decir? Que sin la gracia, no es que el hombre se quede simplemente hombre, ser humano, sino que se comienza a deshumanizar también, ¿no? Se comienza a volver insensible al prójimo, a los hermanos, ¿no? Se comienza a cerrar en sí mismo. Exactamente, como expliqué hace un ratito, los frutos del Espíritu Santo acompañan y complementan y perfeccionan a las virtudes, ¿no? Mientras las virtudes teologales son Dios que se adapta al hombre, los dones del Espíritu Santo es Dios que adapta al hombre a sí, ¿no? Nos vuelve más aptos para el encuentro, para la comunión con Dios. Los frutos, los frutos, yo pensé que eran los dones. Sí, los frutos del Espíritu Santo son en el fondo, en un momento de la charla yo hablé de la vid unida a los sarmientos y de los sarmientos que dan fruto cuando están unidos a la vid, pues los frutos son manifestaciones en nuestra vida de las virtudes, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la Suma Teológica, Santo Tomás habla de los frutos de la caridad y habla de, por ejemplo, la alegría, ¿no? Cuando uno realmente es caritativo, o sea, tiene la caridad de Dios en el corazón, naturalmente está contento, está alegre, ¿no? Entonces es una alegría muy profunda que es una manifestación, un fruto en la propia vida de que uno está cada vez más enraizado en el amor de Dios, ¿no? Existe una frase muy conocida, ama y haz lo que quieras. ¿La explicas, por favor? Sí, es una frase de San Agustín que lo que quiere decir es que si uno ama realmente, cualquier acto virtuoso va a ser como que natural, o sea, va a ser como que fácil, ¿no? Lo que para alguien es muy difícil cuando no ama, en cambio, si amara, ¿no? Lo haría como que naturalmente, ¿no? Puedo decir, por ejemplo, para explicar un poco mejor esta idea, una madre muchas veces, porque ama a su hijo, es capaz de realizar cosas que si no fuera por esta relación de maternidad, ni se colocaría la posibilidad de hacerlo, ¿no? Pero porque ama a su hijo, acaba sacrificándose, acaba siendo muy generosa y es una fuerza que se despierta en nosotros cuando
amamos a alguien, ¿no? Una persona que no ama a nadie, pues va a ser muy egocéntrica, muy mezquina, preocupada solo con las propias necesidades, con los propios gustos, y se va a comenzar a encoger como persona, ¿no? Mientras que cuando una persona ama, es capaz de, digamos, sacrificarse, ser generoso, y va creciendo como persona, ¿no? Hay un ejemplo que a mí me gusta citar, que es el de este libro Crimen y Castigo de Dostoyevsky, que justamente todo el cambio que se produce en justamente Raskolnikov, ¿no? Que es el que comete el crimen, se da a raíz de que él se enamora. Cuando él se enamora, eso despierta una serie de energías en él que lo llevan a cambiar y a realmente reformar su vida, ¿no? Entonces, lo que esta frase quiere decir es esa fuerza transformadora que tiene el amor de Dios en nuestras vidas, ¿no? Porque si nosotros dejamos realmente que Dios conquiste nuestro corazón y ame en nosotros al hermano, eso nos va a hacer capaces de realizar actos increíbles, ¿no? Esperar pero sin quedarse quieto, ¿es lo que Dios espera de nosotros? Hay que esperar, pero al mismo tiempo trabajar bajo la voluntad de Dios. Sí, está muy bien formulado esto, ¿no? La esperanza cristiana no es un quietismo, ¿no? En realidad, un amigo antes de ayer yo le contaba que iba a dar esta conferencia y me decía, diles que se pongan en el lugar de Jesús. O sea, que se pongan en el lugar de alguien que está llegando. Cuando tú estás viajando, ¿no? Has hecho un viaje muy largo para visitar a un familiar o a un amigo, generalmente tú te preguntas, ¿no? ¿Cómo me van a recibir, no? ¿Cómo me van a recibir? ¿Será que han preparado las cosas? ¿O será que se han olvidado que estoy llegando? Entonces, pensar en Jesús así, en este tiempo, ¿no? De Adviento, o sea, que es un tiempo de esperanza. Él está, ¿no? Como, incluso hay una cita en el Apocalipsis, ¿no? Que dice, estoy a la puerta y llamo, ¿no? Y, digamos, si uno se queda sentado, nunca va a abrir la puerta, ¿no? Entonces, Jesús no va y Dios nunca derriba la puerta, ¿no? Él espera que nosotros le abramos. Y así es el cristianismo es así, es siempre Dios, como dice San Agustín, se pone de rodillas ante la libertad del hombre, ¿no? De nuestra libertad. Entonces, esperar no quiere decir quedarse sentado, sino también estar atento para que no vaya a ser que Jesús venga o haya venido y tú no, ni te diste cuenta, ¿no? Eso es, ¿no? El Papa Francisco dice, ¿no? Que no se dejen arrebatar la esperanza. No es solo un asunto personal, sino una corresponsabilidad con la esperanza del hermano. Sí, estoy de acuerdo de que tenemos que ayudarnos unos a otros para no perder la esperanza, ¿cierto? No pude desarrollarlo. Yo le he compartido el texto, no sé si se lo van a pasar por aquí, por el Facebook. Pero en todo caso había una nota de pie de página en el texto que es sobre los vicios contrarios a la esperanza. Uno de ellos es la presunción, que es adelantar la meta, o sea, vivir como si ya yo hubiera alcanzado la meta de mi vida, ¿no? Entonces el presuntuoso es así, ¿no? Él se cree que ya es lo máximo, ¿no? Él se cree lo máximo, como decimos en Perú, se cree el hoyo del queque o tantas expresiones que tenemos para decir la última Coca-Cola del desierto, ¿no? Se ha olvidado que todavía está en camino. Entonces a veces necesitamos que alguien venga a jalarnos la oreja, ¿no? Y a decirnos, oye, aterriza, ¿no? Ubícate, como decimos en Perú, ¿no? Pero también está el otro, digamos, el otro vicio contrario a la esperanza o la otra
digamos así, actitud mala, ¿no? Contraria a una actitud esperanzada, que sería justamente la desesperanza, o sea, simplemente abandonarse, ¿no? Entonces, necesitamos ayudarnos unos a los otros para no caer en estos dos extremos, ¿no? Y mantener los ojos fijos, ¿no?, en la meta, en Jesús, que es el que realmente en quien nosotros ya hemos vencido. Es verdad que ya hemos vencido porque Él ya venció a la muerte, venció al pecado y nos ha dado la posibilidad de ser hijos de Dios y de ir al cielo. Pero, claro, nosotros tenemos que también cooperar, ¿no?, poner nuestra parte. Muy bien. Les agradezco la atención. Ya creo que respondí a todas las preguntas. Y bueno, simplemente les deseo un feliz Adviento, una feliz Navidad, y mis oraciones también por la parroquia, por cada uno de ustedes, sus familias, para que esta Navidad sea realmente un momento de sentir la cercanía del Señor, que nos fortalece, nos alienta en medio de una situación que es todavía difícil y precaria. Esperemos en Él, que nunca nos abandona. Ya, entonces, bueno, unas buenas noches a todos y cuídense mucho.